Bueno, em, a pesar que no se han conectado tantos hermanos hoy, igual vamos a seguir con el plan porque vamos a ir esperando que se vayan conectando en el transcurso de la clase. Em, Quisiera saber quiénes no estuvieron la semana pasada. El hermano Elías y supongo el hermano David. Em, y bueno, mis padres tampoco estuvieron. Eso bueno, es para saber. Ok, dijimos que íbamos a comenzar a estudiar de la palabra de Dios en lo que es el libro de Juan. La semana pasada iniciamos eh, en el primer capítulo como era un capítulo muy largo, lo dividimos. Este, y bueno, recordemos, el libro de Juan fue escrito por uno de los discípulos de Jesús, que también fue conocido como el discípulo amado. Su tema principal es la vida de Jesús, relatando su existencia aún antes de su llegada a la tierra, luego continúa detallando su nacimiento, enseñanzas, milagros y ministerio. El apóstol Juan pretende dejar claro la divinidad de Jesús al presentarlo como un ser preexistente y como el mismo creador de todo el universo. Entonces, vamos a ir leyendo de San Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí vemos que eh, con lo que inicia el libro de Juan es dando una declaración de quién era Jesús. Él comienza diciendo que eh, él empieza a hablar de un verbo. Después en el versículo 14 le explica quién es el verbo. Cuando dice que el verbo fue hecho carne, ya sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne. Pero sin embargo él explica que el verbo estuvo desde un principio y que el verbo también era Dios. Y que en el verbo estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. Entonces, aquí vemos que nos habla de que Jesucristo es la vida misma, de Él mana la vida, por a través de Él fue que el hombre, la humanidad, tuvo vida, desde el inicio. Los seres humanos dependemos de Dios para vivir, ya que Él es el dador de la vida y esta vida se encuentra en Cristo. Él es el sustentador de la vida física y espiritual y la luz de todos los hombres que viven inmersos de la más densa oscuridad de sus pecados. A través de las diferentes culturas antiguas siempre ha existido el concepto de la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas.
em, aquí vemos que se resalta precisamente que nosotros dependemos de Dios, que es el dador de vida, que es la vida que se encuentra en Cristo. Nosotros dependemos de Él. Él es quien sustenta nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Bien, sabemos que nada pasa en este mundo sin el consentimiento de Dios. Ninguno de nosotros estaría vivo si no es por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que dicta que en nosotros aún haya vida, porque Él es quien nos da esa vida que viene de Jesucristo. Tenemos gracia sobre gracia. Pero entonces, quizás de aquí es que podemos eh, saber o entender por qué la humanidad le teme tanto a la muerte. Y es que los seres humanos fuimos creados para vivir. O sea, el diseño original con el que se hizo al hombre, con el que se hizo la humanidad, es que fuéramos creados para vivir, no para morir. O sea, por lo tanto, morir es algo antinatural para el hombre. Por eso le teme y le rechaza. Es por eso que no estamos preparados para aceptarlo. Por eso muchas personas, aun cuando hayan tenido 80, 90, 100 años de vida, aun cuando se están consiguiendo con ese punto de que están por morir, aún sienten el apego por la vida. Porque no es natural para la persona morir. No está en nuestro diseño. Dios no nos hizo para morir. Todo vino a raíz de un punto en específico, una desobediencia en específico con el que el pecado se introdujo la muerte a lo que es la descendencia humana. La desobediencia nos trajo como consecuencia el rompimiento con la fuente de vida. Se abrió una brecha. El hombre recibió como paga por su desobediencia la muerte física y espiritual. Se dieron las dos, o sea, esa desobediencia trajo como consecuencia esas dos muertes, la muerte física y la espiritual. La muerte física, porque fue cuando precisamente Dios dijo, del, del polvo vienes y al polvo volverás. Y, eh, y la espiritual es porque precisamente la desobediencia, el pecado, es una mancha eh, es una mancha en el alma que no nos permite poder estar en la presencia de Dios, no nos permite estar en la presencia de quien es el que da la vida. Se creó en ese momento que se introdujo el pecado en la humanidad, se creó un abismo, un precipicio que separaba por un lado al hombre y en el otro lado estaba Dios. Había ese abismo que el hombre no podía atravesar por sí mismo, pues en él estaba la mancha del pecado. Pero a pesar de que por el pecado fuimos condenados a la muerte, hay una esperanza. Y es que aunque nuestro cuerpo se desgaste, debemos tener presente que Jesús abrió una puerta a la eternidad. Existe un camino en el que podemos disfrutar de la vida eterna a través de Jesús, pues Él venció la muerte mediante su sacrificio santo que abolió la ley y nos permitió disfrutar de la eternidad. Esta es la razón del por qué aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Sí, a través de la desobediencia entró la muerte, tanto física como espiritual. Sin embargo, Dios en su gran amor, en su infinita misericordia, no dejó al humano desamparado, no lo dejó sin una opción de esperanza de volver a reconectar con Él. Siempre hubo una forma. Primeramente, lo hacía a través de personas elegidas que realmente tuvieran el temor de Él, como fueron en su momento este, Noé, Abraham, eh, o sea, toda la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí en adelante, siempre hubo personas puestas por Dios. Cada uno de los profetas que fueron puestos fueron personas que entregaban un mensaje de Dios para el mundo. Habían personas que se comunicaban directamente con Dios, como lo hacía Moisés, y Dios instituyó en aquel tiempo para que lo era, como todos sabemos, lo que era el sacrificio, los sacrificios para la expiación de los pecados. Sin embargo, era algo que había que hacer constantemente porque ese sacrificio no era suficiente para
limpiar todos los pecados que una persona podía tener. Pero había incluso una promesa mucho más grande. Había la promesa para una vida eterna, la de una salvación real. Y así fue. Jesús vino e hizo el sacrificio definitivo. Hizo ese sacrificio que fue único y suficiente para siempre, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos tener la opción de vida eterna, que nosotros pudiésemos tener esa gracia, que aunque aún no hubiésemos hecho nada para merecerlo, ya Él nos la estaba entregando. Y está allí al alcance de cada uno de nosotros el poder tomarla y atesorarla, porque es algo que es a su vez una decisión, es una carrera, como dice Pablo. Es algo que nosotros tenemos que, en una vida continua de obediencia a Dios, nosotros vamos precisamente cuidando ese regalo que no merecíamos, pero que Dios nos entregó, que Jesucristo puso en nuestra mano. Entonces, este, hay esperanza. Nunca podemos olvidar eso. Cuando todo parezca que es muy difícil, que en esta vida, en este mundo, o sea, las personas se nos puede estar haciendo las cosas difíciles, tenemos que recordar que nosotros no estamos aquí con una visión terrenal. Nosotros estamos aquí en el mundo para cumplir con un propósito, pero nuestra visión tiene que estar al frente, al más allá, a esa parte que Jesús siempre nos habló de que tenemos que trabajar por tener tesoros en el cielo. Él fue al cielo a hacer morada para cada uno de nosotros. Entonces, el pecado, como vemos en este pequeño grafiquito sencillito, había abierto una brecha de separación del hombre para con la presencia de Dios. Y Jesucristo vino al mundo para establecer ese único camino que pudiera reconectarnos con Dios. En los versículos del 6 al 11 podemos ver que se habla de lo que sería básicamente el primer evangelista y la llegada de la luz. Dios anunció a través de sus profetas Isaías, allá en la cita de Isaías 40, versículos 3 al 5, y en Malaquías 4, versículos 5 y 6, en esa parte del Antiguo Testamento ya se anunciaba que iba a venir alguien que iba a preparar el camino a Jesús. Juan el Bautista, aquel que predicó acerca de la venida de Jesús en el desierto y llamaba al arrepentimiento y reconciliación. Juan el Bautista dio testimonio de la luz de Jesús. Fue un hombre de corazón humilde que entendió el propósito de su vida, dar testimonio de que la luz de la humanidad estaba por llegar, y cumplió con ese principio cumplió con ese objetivo de principio a fin sin temor ni vacilación. Adicionalmente, como tarea también está leer Lucas capítulo 1, versículos 5 al 22, que es donde se relata el momento en que un ángel le anuncia a quienes fueron los padres de Juan el Bautista de que Juan iba a ser engendrado y cuál iba a ser la tarea de Juan, para dar cumplimiento a esa palabra, a esa profecía que se había entregado muchos años antes. Pero vemos aquí que era algo que estaba, esa voz en el desierto era algo que estaba profetizado. Iba a haber alguien que iba a anunciar la llegada de Jesús. Los judíos, rabinos, fariseos, escribas y doctores de la ley, o sea, esas personas, esas eminencias que existían en aquel tiempo respecto a lo que era la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios de principio a fin. Eran estudiosos de la palabra de Dios, pero ninguno escuchó a Dios, y por eso nunca entendieron sus planes. No reconocieron que Juan el Bautista era el Elías que Dios anunció en Malaquías, ni tampoco quisieron reconocer a Jesús como el Mesías. Le tuvieron tan cerca, pero le rechazaron. Conocían mucho la palabra de Dios, estaba la palabra de Dios allí presente, siempre en ellos, porque tenían acceso a los pergaminos, tenían acceso a ella, pero su corazón estaba tan cerrado que no podían escuchar a Dios.
tener la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, no es igual que escuchar la palabra de Dios, que escuchar a Dios. No cometamos el error de conocer la palabra de Dios, pero no darnos el tiempo para escuchar a Dios a través de ella. Hay muchas personas que cuando abren la Biblia se enfocan tanto en tratar de entender lo que está escrito y no en tratar de abrir el corazón para que sea Dios hablando a través de eso. Tratan de leer la Biblia como si estuviesen leyendo un libro de matemáticas, un libro de ciencia, de biología. Quieren es tratar de entender en la razón humana y no se dan cuenta que la palabra de Dios es algo que es un alimento para nuestra alma, es un alimento para nuestra vida espiritual y por ende tenemos es que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos hable a través de ella. En eso es que tenemos que enfocarnos y no en tratar de descifrar el universo a través de la palabra de Dios. Ese tipo de revelación nos la dará Dios a su tiempo, pero lo importante es que nosotros dediquemos es a escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos para nuestra vida. La salvación se extendió. En aquel tiempo, eh, el pueblo que realmente creía en Jehová, en el único y verdadero Dios, era el pueblo que venía de lo que era la, la generación de Abraham, Isaac, Israel, las 12 tribus, como tal. Habían ocurrido situaciones con las que se habían mezclado y había gente que también tenía conocimientos de que existía Jehová, pero terminaban siendo, eh, al estar separados, de no estar dentro de lo que es el pueblo de Dios, se terminaba ligando con las otras creencias mundanas que habían en los pueblos vecinos. Eh, pero eso significaba que el verdadero conocimiento del único Dios y de aquel que podía darnos que podía traer salvación estaba básicamente en un solo pueblo, que era Israel. Desde un principio la salvación llegaría para los judíos primero. ¿Por qué? Porque la promesa decía que de Abraham, de la generación de Abraham, de entre toda su genealogía, iba a nacer aquel que iba a traer la salvación al mundo. Dentro del pueblo de Israel iba a nacer el Cristo. Allí eran los primeros que iban a tener contacto con el Hijo de Dios, con el Salvador, eran los judíos. Pero ellos no lo reconocieron y no la recibieron, sino que rechazaron a Jesús. Entonces la salvación se comenzó a extender más rápidamente en aquellas personas que no tenían conocimiento completo de Dios, pero que había una gran diferencia. O sea, como decíamos hace un momento, todos esos judíos, fariseos, escribas, todos ellos, ninguno tenía un corazón abierto a escuchar lo que era lo que venía realmente de Dios. No estaban dispuestos a escuchar el mensaje de Dios. Ellos estaban predispuestos a escuchar otras cosas. O sea, siempre se dice que lo que los judíos siempre esperaron fue la venida de una especie de líder, de profeta que dijera, se alzara y dijera, nos vamos a liberar de los romanos. Esperaban una especie de salvación de ese estilo, que lo sacaran de ese cautiverio que estaba en ese momento en manos de los romanos. Sin embargo, ellos no esperaban que el mensaje de Dios era un mensaje lleno que era de amor, de amar al prójimo, de arrepentirse de los pecados, de darse cuenta internamente que no estaban obrando conforme a agradar a Dios. Ellos no estaban preparados para eso. Su corazón no estaba listo para escuchar el verdadero mensaje. Pero sí había personas que estaban necesitando un mensaje de esperanza. Habían personas en una vida mucho más triste que sí estaban necesitando de ello. Y es por eso que Jesús dice, lo vamos a ver más adelante, que nadie es profeta en su tierra. Las personas que tenían más necesidad de Dios eran aquellos que no tenían la luz. Y cuando la luz se acercó a ellas, lo pudieron reconocer. Ellos pudieron reconocer en Jesús que había algo distinto, que en sus palabras había algo que les estaba llenando dentro de ellos.
Y es así como la salvación se comenzó a extender rápidamente en lo que eran las afueras de Israel. Y de allí se comenzó a expandir después a todo el mundo. Es por esto que la Biblia dice que todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque recibieron a Jesucristo y aceptaron a Jesucristo como que era el Mesías. Así que la salvación requiere que recibamos a Jesús, que le aceptemos como nuestro único Salvador. Es por eso que como cristianos, cuando aceptamos a Cristo, hacemos esa oración de fe. Hacemos esa oración en la que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es aquel que de donde mana la vida. Él es aquel cuya muerte fue la que nos permitió tener esa opción de que nuestra vida pasada, nuestra vida llena de pecado, quede atrás. Esos pecados sean borrados y nosotros nacer y ser una nueva criatura hecha a imagen de Cristo. En el versículo 14, se nos dice que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. En esta palabra vemos que Jesús no vino a erradicar la ley, sino que él vino a demostrar cómo era posible cumplirla. Con su vida correcta en este mundo perdido, él lo demostró. Con su gracia, que sabemos que gracia significa un favor no merecido, nos dio la oportunidad de caminar en la verdad y nos enseñó cómo ambas cosas son necesarias. No podemos vivir solamente dependiendo de la gracia, ni tampoco creyendo que la ley simplemente nos condena. O sea, Jesucristo nos mostró que la realidad es que las dos cosas se tienen que estar equilibradas. Nosotros entender que tenemos la gracia de que podemos ser salvos y a su vez el poder ser salvos lo podemos mantener es a través de la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Entonces, no podemos ni quedarnos en un solo lado pensando que solamente podemos ser salvos por decir Jesús, Jesús, ni tampoco estar allá dándonos latigazos en la espalda porque creemos que todo nos condena, que todos somos unos viles pecadores, tenemos que juzgar a todo el mundo porque la ley es lo que puede salvar a las personas. No, es un equilibrio en nuestra vida, tiene que haber un equilibrio entre entender que Jesús es quien nos da la vida y que a través de Él podemos conseguir, siguiéndolo a Él, tratando de imitarlo a Él, nosotros vamos a poder cumplir con la ley, porque Él cumplió la ley y si nosotros le imitamos también lo haremos, pero tenemos que hacerlo todo a través de nosotros aceptar a Cristo, empezar a amarle, empezar a imitarle y allí todas las cosas se van a ir alineando. Estaremos aceptando la gracia y estaremos aceptando la verdad. Parte de esa verdad es también entender que muchas de las cosas que hacíamos antes, que se hace en el mundo, están mal, no son del agrado de Dios y que por ende hay que dejar eso atrás. Hay que dejar todos esos malos hábitos, todo vicio, toda cosa que desagrade el corazón de Dios. Eso forma parte de la verdad. Juan se dedicó a hablar de Jesús, es decir, que no lo decía en voz baja, sino que la Biblia enseña cómo él era esa voz que clamaba en el desierto, avisando que Jesús ha existido y que había llegado el momento que la humanidad fuese salva. Reconocía la verdadera identidad de Jesús y como todos debíamos rendirle honor. Él mismo dijo que no era digno de desatar la correa de su calzado. Y a pesar de todo esto, el pueblo no pudo escuchar y aún hay muchos que continúan sin la capacidad de poder entender el amor de Dios y la entrega el amor de Jesús y la entrega de Jesús por la humanidad. Hay todavía muchas personas en el mundo que son ignorantes de esa parte, que no se han acercado lo suficiente para poder entender todo lo que eso significó. O sea, porque incluso aunque sepan de la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo, menosprecian lo que fue ese sacrificio porque aún están en una vida llena de pecado. Cuando uno se mantiene en pecado, uno lo que hace es minimizar, restarle importancia a ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Estamos siendo desagradecidos, estamos clavando una y otra vez a Jesucristo en la cruz cada vez que nosotros cometemos los mismos pecados de siempre. Que su sacrificio es un sacrificio que se hizo una única vez para el perdón de todos los pecados, sí, pero eso no nos da el derecho, la potestad de
nosotros seguir cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Entonces es el entender lo que significó esa entrega de Jesús por la humanidad, es precisamente atesorarlo, apreciarlo, y nosotros con la mayor voluntad, con todo el amor en nuestro corazón, tratar de precisamente cambiar todas esas cosas que nos alejan de Dios, dejar todo el pecado atrás. Muchas veces pensamos que en el versículo 16 se habla que todos recibimos de la plenitud de Jesús. Y es que muchas veces pensamos que la plenitud de las personas se ve en los éxitos exteriores, en los éxitos que se consiguen en el mundo. Pero la realidad, cuando vemos adentro de las personas que de pronto hayan alcanzado todo ese tipo de éxitos, es que nos damos cuenta que cuando vemos adentro de esas personas, nos damos cuenta que ellos se sienten vacíos. Esos vacíos se reflejan en vicios, ansiedades, intranquilidades. Son personas que están intranquilos sin poder tener paz, están insatisfechos, tienen una vida en la que nada les satisface completamente. Las personas que están en el mundo sin Jesucristo en su vida, puede que de pronto en el mundo hayan logrado cantidad de cosas, de pronto tienen grandes trabajos, eh, eh, familia, hijos, pero se ve que siempre hay algo que les falta. Podemos verlo muchas veces, quizás en una de las partes donde más se ve claramente es de pronto en las personas que son famosas, por decir actores, cantantes, estrellas de algún deporte, en el que se ve cómo, a pesar de que de pronto parecieran tener una vida muy perfecta, entre comillas, que, mira, tiene dinero, tiene fama, es bien parecido, tiene una esposa, por decir que sea estamos viendo a un hombre, tiene una esposa linda, sin embargo vemos que igual hay algo que les hace falta porque llegan y de pronto, a pesar de que tienen todo eso, terminan inmersos en el mundo, en el pecado, en las drogas, en un vicio que los destruye, porque siguieron buscando algo porque sentían que algo les hacía falta, trataban de conseguirlo en el alcohol o en las drogas, algo que les hiciera escapar de precisamente eso, o que precisamente hay ese vacío que simplemente les hace de pronto botar un matrimonio por la ventana porque de pronto tuvieron alguna infidelidad. Siguieron buscando algo o sea, algo más porque no entienden que hay algo que les falta, no saben entender qué es ese vacío que hay dentro de ellos. Sin embargo, la plenitud solamente se puede conseguir es en Jesús. La plenitud de Dios llena nuestra alma, cuerpo y espíritu, y en su momento se refleja hacia nuestro exterior en forma de sanidad, en forma de libertad, prosperidad, sabiduría. Esa plenitud es para todos, de manera que si existe algo que pensemos que no esté completo en nosotros, que sintamos que todavía hay algo que nos hace falta, entonces podemos decirle a Jesús que nos dé de su plenitud, que nos ayude a traer luz, a buscar en Él aquello que nos esté haciendo falta. El punto importante a entender es que la plenitud empieza por dentro, es en nuestra alma. Al tener una relación, una comunión con Jesús, esa es la manera en la que seremos llenos y esta llenura se reflejará en nuestras vidas. Es muy importante entender que la plenitud de Dios no se basa en las circunstancias, sino en la llenura que el Señor nos da a través de su Hijo Jesús. Em, hay, hay personas que pueden dar testimonio de que precisamente antes de conocer a Dios tenían este, una vida vacía, una vida en la que sentían como que no entendían qué era lo que tenían que hacer. Sin embargo, después de conocer de Dios, de aceptar a Cristo, sintieron como precisamente eso se llenó. Dejaron precisamente atrás vicios, dejaron atrás esa búsqueda incesante de algo que les llenara, sino que sintieron que ya se sentía completo, restauraron sus matrimonios, hicieron realmente ahora sí una vida con la que ellos se sienten que están llenos. Y esa llenura no viene precisamente con esas cosas que se rodean, sino que la llenura vino desde adentro. Ellos cuando pudieron aceptar eso, fue cuando ellos pudieron tener entonces ahora a la mano las cosas para dejar, o sea, la fuerza para dejar cosas atrás, dejar vicios atrás y tener la voluntad para precisamente
pelear por aquellas cosas que sabía que estaban en el plan de Dios. Cuando la ansiedad quiera venir a ahogarnos, cuando el temor nos quiera conquistar y cuando la enfermedad nos quiera torturar, debemos de tomar de la plenitud de Jesús. Eh, Debemos de tomar de la plenitud de Jesús. Tomamos todos y gracia sobre gracia, bendición sobre bendición. En ese momento en el que sintamos esa angustia, esa ansiedad, ese miedo, cuando se siente que el mundo se viene sobre nosotros, tenemos que buscar de Jesús, que Él aleje todos esos temores, que Él nos libere de todo eso y nos llene con lo que es su verdadera paz, con su verdadera gracia, con su verdadera bendición. Beber de la plenitud de Jesús día a día, bebe de la plenitud de Jesús día a día y verás tu vida ser transformada y no volverás a tener sed. Jesús es el camino a Dios. En un principio solamente teníamos la ley, que era esa regla que nos medía cuando desobedecíamos, pero esta ley solamente nos condenaba, cada día más y más. Luego vino Jesús, quien a través de su gracia nos dio la capacidad de cumplir la ley. Jesucristo abrió esa puerta para reconciliarnos con Dios. Como decíamos, Jesucristo no vino a abolir la ley, a decir como que ya son libres de hacer lo que quieran. Él vino a mostrarnos que un verdadero hijo de Dios puede servirle, puede agradarle, obedeciendo su palabra. Él mostró que como humano se puede, que no es fácil, pero que Él dio la esperanza que sí se puede. Él dio el camino, Él dio las señales. Él dijo, esto se logra es con amor. Ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con hacer esas dos cosas, teniendo eso como base, eso como referencia, el cumplir con la ley se nos iba a hacer de la forma más óptima de poderla cumplir. Estaríamos llenos de la gracia de la salvación y de la verdad que es cumplir con lo que es la obediencia, ser obedientes a Dios. Jesús es el camino directo que nos lleva a Dios. Aquí en esta imagen lo vemos que es una representación de lo que dice 1 Pedro 3:18. Ahora en los versículos del 19 al 28, que no hemos leído aún, vamos a leer, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y entonces vamos a ver un poco acerca de lo que es identidad y propósito de vida en Cristo. Cuando a Juan le preguntaron quién eres, él tenía clara su identidad y la tarea que le había sido encomendada. Juan era un mensajero. Anteriormente ya habíamos visto historias de mensajeros desde animales que habían sido usados, palomas, cuervos, también personas que eran los profetas, incluso ángeles directamente iban a entregar un mensaje de Dios, que su tarea era dar noticias acerca de lo que estaba sucediendo, ya sea para bien o para mal. Eran mensajes que venían de Dios y que Dios usaba distintas personas para entregar ese mensaje. En esta ocasión, Juan estaba anunciando que el momento de restaurar nuestra relación con Dios estaba llegando. El reino de los cielos se había acercado a la tierra. Dios, en forma de hombre, decidió darnos una nueva oportunidad. Juan pudo haber dicho muchas cosas acerca de quién era él. Para los que estuvieron en la clase pasada, que hayan leído Lucas, o para quienes
A partir de hoy, quienes lean esos versículos que dijimos de Lucas, se van a dar cuenta que el mismo, o sea, lo que era la misma existencia de Juan ya era algo especial. Era alguien que había sido anunciado muchísimos años antes, cuando se dieron las profecías de Isaías y Malaquías, y que un ángel mismo se le apareció a su padre y le estaba comentando que Juan iba a nacer y que cuál iba a ser su propósito. Él podía haber dicho, yo también soy especial, y podía haber dicho, yo soy un enviado de Dios, y podía haberse inflado ah, para, ah, para hablar, pero Juan era una persona de un corazón humilde. Él solamente se dedicó a ser esa voz que clamaba en el desierto diciendo que el reino de Dios se había acercado, que todos debían arrepentirse. Juan pudo haber dicho muchas cosas acerca de quién era él por causa de la gran tarea que se le había dado, pero él solo dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. En otras palabras, él está diciendo que era el encargado de avisar que era tiempo de volver a Dios y que había una nueva esperanza. Pero lo segundo que él afirmó fue cuando él dijo que él bautizaba en agua. Pero quizás aquí entonces surgen preguntas como ¿qué significa el bautismo en agua? ¿Por qué se debe, o sea, por qué debo bautizarme en agua? ¿Cuál es la edad correcta para bautizarme? ¿El bautismo es un requisito para entrar en el cielo? Entonces, veamos, el bautismo es una declaración pública de lo que es nuestra fe interna. Cuando nos bautizamos, anunciamos que nuestra vida llena de pecados ha sido borrada y que ahora tenemos una nueva vida que Dios, a través de su perdón, nos ha entregado. Eso es el significado del bautismo. Vamos a complementar con Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que vemos aquí, vemos que el bautismo por inmersión simboliza la sepultura del pecador y el renacimiento espiritual de la persona para vivir en vida nueva. Es por eso que el bautismo, es por eso que al bautizarme decimos, muero para el mundo y vivo para Cristo. Este es un acto de valientes que requiere compromiso. Requiere compromiso porque precisamente estamos diciendo nuestra vida que veníamos teniendo la dejamos atrás y ahora vamos a comenzar a tener una nueva vida. Es decir, las cosas que hacíamos mal en el pasado se quedaron atrás, ahora vamos a empezar a hacer las cosas de forma correcta. Voy a dejar mis vicios atrás, ahora voy a tener una vida sin vicios. Voy a dejar de cometer los mismos pecados de siempre, ahora voy a ser obediente a Dios. Es un compromiso. Me bautizo por obediencia porque nuestro Salvador Jesucristo nos dejó este ejemplo a seguir. Lo primero que hizo Jesús públicamente fue bautizarse, mostrando así la importancia de dar este paso de obediencia por amor. Pero hay algo importante en esta parte de aquí, fue que Jesús se bautizó a los 30 años. La edad correcta para bautizarme es cuando tengo la suficiente madurez de entender el valor del sacrificio de Jesús en la cruz. No significa que a los 30 años que nos tengamos que bautizar todos, pero sí tenemos que tener la madurez de entender qué es lo que estamos haciendo, en qué compromiso estamos teniendo. Como dije hace un momento y que más adelante en otro libro de la Biblia estudiaremos, el pecar reincidentemente, o sea, haciendo lo mismo, a pesar de que nosotros pidamos perdón, cada vez que lo hacemos es como si nosotros estuviésemos cada vez clavando a Cristo en la cruz, una y otra vez. Entonces es algo, o sea, no es algo correcto. Nosotros tenemos que tener realmente el compromiso de dejar esas cosas atrás. Por compromiso, eso implica hacer el cambio, estar realmente arrepentidos y cambiar. Puede que sea difícil, pero buscando de Dios, buscando a Jesucristo, son cosas que podemos lograr. Cuando comprendemos la magnitud de su amor y entrega por el mundo y tenemos la valentía de avanzar con los ojos puestos en Él sin temor a qué dirán los demás.
en ese momento, cuando tenemos esa madurez de entender esa magnitud de su amor, entender qué fue lo que él hizo cuando se entregó al mundo, cuando este, o sea, y cuando entendemos todo eso y tenemos la valentía aún así de avanzar, mirándolo a él, no mirando a las personas, sino mirando a Jesucristo, y entonces allí es que nosotros podemos decir, estamos listos, estoy maduro, entiendo que es a lo que me estoy comprometiendo y podemos bautizarnos. Por eso es que no se habla de bautizar a niños recién nacidos, no hablamos de bautizar a niños donde todavía no han ni siquiera aprendido a hablar, hay niños que todavía no tienen ni la madurez de saber y entender en razonamiento qué es lo que se hace. Se hace es en el momento en que ellos pueden identificarse, pueden tener esa identidad de lo que es la vida cristiana, de qué significa eso. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos que se hablaron en esa frase para decir quién va a ser salvo, se hablan de dos condiciones. Dice el que creyere y fuese bautizado será salvo. Pero lo único que puede condenar a una persona es el que no creyere. Vemos que él dice que el que no creyere es el que será condenado. Aquel que no acepta a Jesús, aquel que no entienda y no acepta a Jesucristo como su Salvador es el que sí o sí va a ser condenado. Pero el que creyó todavía puede ser salvo. Y es que el acto de sumergirnos en el agua no nos dará la salvación. O sea, solamente alguien que se metió en el agua, o sea, se bautizó, eso no va a ser tampoco algo suficiente para ser salvo. Lo que es importante es el creer, ya que en la Biblia se muestra que hay personas que partieron de este mundo sin tener la oportunidad de bautizarse, pero Dios, Jesucristo, vio su corazón y sabía que estas personas, si tuviesen la oportunidad de bautizarse, lo harían, darían ese paso sin dudarlo. El ejemplo más claro y contundente está en ese ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Ese ladrón no tuvo oportunidad de decir, bueno, ya bájenme de aquí, me voy a bautizar y vengo. Esa persona murió allí al lado de Jesús, pero él aceptó a Jesús en ese momento, él le reconoció y Jesús les dijo, te digo que tú vas a estar conmigo allá en el reino de los cielos. El corazón que creyó en Jesús y se arrepintió de su vida, ese fue salvo. No pudo bautizarse, pero fue salvo. Sin embargo, aquel que tenga la oportunidad, aquel que creyó y tenga la oportunidad de bautizarse, esa persona también va a ser salva. Porque el acto de sumergirnos es un acto de obediencia en el que nosotros vimos que es ese acto público en el que nosotros decimos, mi vida pasada queda atrás, ahora nazco como una nueva criatura. Es un acto de obediencia que da testimonio de que nosotros estamos naciendo como nuevas criaturas. Y bueno, con eso vamos a cerrar hoy, ya que estamos cerca de la hora. Segundo. Vamos a orar. Si tienen alguna petición especial, estaremos anotando para orar por eso en el día de hoy. ¿Alguna? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Igual orar Bueno, vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias, Jesucristo, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Gracias porque en ti tenemos vida, en ti tenemos una nueva oportunidad. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias por la oportunidad que nos diste de ser tus hijos, mi Dios. De que a pesar, Dios mío, de que estábamos condenados
a la muerte eterna, tú nos has dado vida eterna, Señor. En estos momentos, mi Dios, si alguno no ha hecho la oración de fe es una oportunidad para repetir. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que perdones mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo, Señor, porque ese privilegio que tenemos de ser tus hijos, mi Dios. Gracias por esa salvación que nos has dado, mi Dios, porque solamente en ti hay vida, Jesucristo. Todo aquel que quiera vivir tiene que acercarse a Jesús porque Él es la fuente de vida. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos rescatado, mi Dios. Si hay alguna petición la vida de cada uno de mis hermanos, si tiene alguna petición, el que está en sus corazones, en estos momentos la ponemos delante de Dios. Tú conoces, Señor, qué es lo que ellos están necesitando, conoces qué dificultad, qué necesidad pueda haber, Dios mío. Seas tú proveyéndoles, seas tú trayendo respuestas, seas tú bendiciendo sus vidas. Bendícelos en esta semana, Señor. Acompáñanos, mi Dios. Ayúdanos a ser esos mensajeros, así como Juan comprendió que él era un mensajero de tu paz, Señor. Ayúdanos también a ser esos mensajeros, Dios mío, en estos tiempos, Dios, cuando hay tanta necesidad de ti, Señor, cuando tantas personas están llenas, están con vacío, Señor, están sin esperanza, Señor, que no le encuentran sentido a la vida, Dios, y es que el sentido de la vida solamente lo puedes dar tú, mi Dios. Gracias, Señor, por la congregación de Alberdi, Dios mío, porque sabemos que continúa avanzando, que continúa creciendo ese sueño, Dios, que nació en tu corazón, Señor. Te pedimos que bendigas la congregación de Alberdi, que bendigas al pastor Nino, Dios, cuando se encuentra disfrutando de sus vacaciones, Señor. Te damos gracias por él y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentra conectados, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén.